La boda de Guadalupe debería haber sido el día más feliz de mi vida. Había ahorrado durante 2 años para ayudar con los gastos, me compré un vestido nuevo y hasta me arreglé las uñas por primera vez en meses. Pero en medio de la fiesta, mientras todos brindaban y bailaban, mi propio hijo Miguel me agarró de los brazos delante de todos los invitados y gritó como un loco: «Mamá, ¿vas a dar la casa a nosotros o no? Carmen está cansada de esperar. Usted no va a vivir para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas con lástima, otras con curiosidad morbosa. Mi nieta Guadalupe bajó la cabeza avergonzada. Fernando se quedó sin reacción, y Carmen apenas sonrió con satisfacción, como si finalmente hubiera conseguido lo que quería. Yo soy Esperanza Morales. Tengo 72 años y crié a mi hijo Miguel sola después de que mi esposo nos dejó hace 8 años. Trabajé como empleada doméstica en 3 casas diferentes para garantizar que él tuviera estudios y nunca pasara necesidades. Cuando se casó con Carmen hace 21 años, abrí mi casa para que vivieran conmigo, pensando que sería temporal. Pero los años pasaron y ellos siguieron ahí, ahora con la excusa de que era mejor para todos, especialmente después de que nació Guadalupe. Durante todo este tiempo pagué las cuentas de la casa, compré comida y hasta ayudé con los gastos de la nieta. Nunca me quejé, nunca les cobré nada. Al fin y al cabo, la familia es familia y una madre siempre pone a los hijos en primer lugar. Pero en los últimos meses, las cosas cambiaron drásticamente. Carmen empezó a hacer comentarios ácidos sobre cómo la casa era demasiado vieja y necesitaba remodelaciones caras que solo jóvenes podrían pagar. Miguel pasó a tratarme como si fuera una carga, un obstáculo para sus planes. Ellos susurraban en conversaciones que paraban abruptamente cuando yo me acercaba. La presión para que yo pasara la casa a ellos aumentaba cada día, disfrazada de preocupación por mi edad y practicidad para el futuro. Yo fingía no darme cuenta, pero cada comentario me atingía como un rayo directo al corazón. Y ahora, en la boda de mi propia nieta, mi hijo me había expuesto públicamente, humillándome delante de personas que ni siquiera conocía bien. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Las semanas anteriores a la boda habían sido especialmente difíciles. Carmen ya no me incluía en las decisiones de la casa, diciendo que tenía prisa y era más práctico ir sola. Cuando intentaba ayudar con los preparativos de la boda, recibía miradas de impaciencia y comentarios secos sobre cómo las cosas se hacían diferente ahora. Miguel había dejado de preguntarme cómo estaba o cómo me sentía. Hasta Guadalupe, mi nieta querida, parecía más distante, siempre ocupada con su teléfono cuando yo intentaba conversar. Me había vuelto invisible en mi propia casa, una sombra que ellos toleraban por obligación, no por amor. La mañana de la boda, mientras me preparaba en mi cuarto, escuché a Carmen hablando por teléfono con alguien. Hoy Miguel va a hablar con ella sobre la transferencia de la escritura. Ya no aguantamos más vivir así, dependiendo de los humores de una vieja. La casa es grande, pero ella siempre está ahí, siempre entrometiéndose. Fernando ya habló con Guadalupe sobre conseguir un crédito hipotecario, pero es mejor si nosotros ya tenemos casa propia. Sus palabras me partieron el corazón en pedazos. Había dedicado toda mi vida a esta familia, abierto mi casa, compartido todo lo que tenía, y ahora estaba siendo vista como un estorbo que querían remover. Durante la ceremonia religiosa en la parroquia de San Miguel, traté de concentrarme en la felicidad de mi nieta. Guadalupe se veía hermosa con el vestido que habíamos escogido juntas. Bueno, que yo había pagado junto con Carmen, quien se había llevado todo el crédito por la elección. Fernando era un buen muchacho, trabajador, respetuoso. Ellos se merecían un buen inicio en la vida, pero cada vez que miraba a Miguel y Carmen sentía una opresión en el pecho que me costaba trabajo disimular. La recepción se llevó a cabo en el salón de fiestas La Esperanza. Qué ironía que llevara mi nombre. Había mariachis, flores por todos lados, mesas elegantemente decoradas. Yo había contribuido con una cantidad considerable para que todo saliera perfecto. Carmen se paseaba entre las mesas como si fuera ella quien había pagado todo, recibiendo felicitaciones por la organización. Miguel brindaba con los invitados, sonreía para las fotos,
pero yo podía ver en sus ojos esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Fue durante el vals de los novios cuando todo estalló. Yo estaba sentada en mi mesa, observando a mi nieta bailar con su nuevo esposo, cuando Miguel se acercó. Al principio pensé que venía a invitarme a bailar, como solía hacer cuando era joven, pero su expresión era seria, determinada. Se sentó a mi lado y sin preámbulos comenzó. «Mamá, Carmen y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro. Usted ya tiene 72 años, ya no puede seguir cargando con la responsabilidad de una casa tan grande». Le respondí con calma. «Mijo, no es ninguna carga. Esa casa la compré con tu papá. La hemos cuidado todos estos años, y mientras Dios me dé fuerzas, seguiré viviendo ahí». Su rostro se tensó. «Pero mamá, nosotros también hemos puesto dinero en esa casa. Hemos vivido ahí más de 20 años. Hemos hecho mejoras. La hemos mantenido. En cierta forma, ya es nuestra casa también». Sus palabras me causaron un dolor profundo que traté de no demostrar. «Miguel, ustedes han vivido ahí porque yo los invité. Nunca les pedí dinero por renta, nunca les cobré servicios. Todo lo que han aportado ha sido por voluntad propia, porque viven ahí. Pero la casa sigue siendo mía». Su respiración se volvió más agitada. «Mamá, tiene que entender que nosotros también tenemos planes. Carmen quiere remodelar la cocina, yo quiero arreglar el techo, Guadalupe necesita que la ayudemos económicamente ahora que se casa. Todo eso sería más fácil si la casa fuera oficialmente nuestra». En ese momento, Carmen se acercó a nuestra mesa. Había estado observando desde lejos y aparentemente decidió intervenir. «Esperanza», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. «Lo que Miguel trata de decirle es que sería mejor para todos si usted transfiriera la casa a nuestro nombre. Así nosotros podemos hacernos cargo de todo. Impuestos, mantenimiento, reparaciones, y usted se quita esa preocupación de encima». La rabia empezó a crecer dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. «¿Y dónde viviría yo, Carmen?». Ella intercambió una mirada rápida con Miguel antes de responder. «Bueno, podríamos buscarle un departamento pequeñito, algo más adecuado para una persona de su edad. O incluso hay asilos muy bonitos donde puede hacer amigas de su edad y tener atención médica disponible las 24 horas». El mundo se me vino encima. Asilo. La palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Después de toda una vida de sacrificios, de trabajar hasta que me dolieran los huesos, de cuidar a esta familia como si fueran mi tesoro más preciado, ellos querían mandarme a un asilo para quedarse con mi casa. La humillación me quemaba por dentro, pero algo más profundo estaban haciendo, una determinación férrea que no había sentido en años. Fue entonces cuando Miguel perdió completamente la paciencia. Se levantó de la mesa bruscamente, haciendo que algunos invitados voltearan a vernos. «Mamá, basta ya. No podemos seguir esperando a que usted tome una decisión. Carmen está cansada de vivir en una casa que no es suya. Yo estoy cansado de sentirme como un inquilino en el lugar donde vivo». Sus palabras subían de volumen con cada frase. La música siguió tocando, pero pude notar que varios invitados habían dejado de bailar para observar el espectáculo que se estaba desarrollando. Carmen trataba de calmarlo con gestos de las manos, pero sus ojos brillaban con una satisfacción maliciosa. Ella había estado planeando este momento, esperando que Miguel finalmente tuviera el valor de presionarme públicamente. «Miguel, por favor, baja la voz. Estamos en la boda de tu hija», le dije tratando de mantener la dignidad, pero él estaba más allá del control. «No, mamá, ya no voy a bajar la voz. Llevo meses tratando de hablar con usted sobre esto y siempre me sale con evasivas. Hoy se decide». Y fue entonces cuando me agarró de los brazos. Sus manos apretaron mis antebrazos con una fuerza que me lastimó, pero el dolor físico no era nada comparado con la herida en mi alma. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, me estaba lastimando delante de toda esta gente. «Mamá, ¿vas a dar la casa a nosotros o no? Carmen está cansada de esperar. Usted no va a vivir para siempre». Sus palabras resonaron por todo el salón como una bofetada sonora. El mariachi dejó de tocar abruptamente. Las conversaciones se detuvieron. Hasta los niños que corrían entre las mesas se quedaron quietos. El silencio que siguió fue mortal.
Pude sentir todas las miradas clavadas en nosotros, los tíos de Fernando, los compadres de Miguel, los compañeros de trabajo de Carmen, los amigos de Guadalupe. Algunos tenían expresiones de shock, otros de lástima, unos cuantos parecían incómodos como si quisieran desaparecer. Mi nieta Guadalupe se había detenido en medio de la pista de baile, su hermoso vestido de novia contrastando dramáticamente con la expresión de horror en su rostro. Fernando tenía la boca abierta, claramente sin saber cómo reaccionar ante la escena familiar que se desarrollaba delante de sus ojos. Dolores Ramírez, mi comadre de toda la vida, se levantó de su mesa con indignación evidente en su rostro. Otros invitados de mi edad me miraban con una mezcla de compasión y enojo hacia Miguel. Carmen, por su parte, mantenía esa sonrisa satisfecha, como si finalmente hubiera logrado que Miguel hiciera el trabajo sucio que ella había estado orquestando durante meses. Lentamente, con toda la dignidad que pude reunir, me puse de pie. Miguel todavía tenía sus manos en mis brazos, pero ahora su agarre se había aflojado al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que habían sido tan dulces cuando era niño, que me habían mirado con amor y gratitud durante tantos años, y que ahora solo reflejaban una codicia que me rompía el alma. «Suéltame, Miguel», le dije con una voz tranquila pero firme. Él obedeció inmediatamente, como si mis brazos quemaran. Me arreglé el vestido, me acomodé el collar de perlas que había sido de mi madre, y sin decir una palabra más, comencé a caminar hacia la salida del salón. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco de finitude. Sabía que este era el momento que cambiaría todo, el punto de no retorno en mi relación con mi hijo y su familia. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en la humillación, siendo tratada como un objeto molesto del cual había que deshacerse. Guadalupe trató de alcanzarme. «¡Abuela, espere!», gritó, levantándose el vestido para poder correr. Pero yo no me detuve. No podía detenerme. Si me quedaba un minuto más en ese lugar, si permitía que me convencieran de hablar o arreglar las cosas, sabía que terminaría cediendo como siempre había hecho. Esta vez tenía que ser diferente. Dolores me siguió hasta afuera del salón. «Esperanza, ¿estás bien?», me preguntó, tomándome suavemente del brazo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de indignación. Nunca en mi vida había visto algo así. «¿Cómo se atreve Miguel a tratarte de esa manera? ¿Y en público? ¿En la boda de su propia hija?» «Estoy bien, comadre», le respondí, aunque ambas sabíamos que era mentira. «Solo necesito irme a casa. ¿Podrías llamar un taxi?». Ella asintió y inmediatamente marcó en su teléfono celular. Mientras esperábamos, pude ver a través de las ventanas del salón cómo Miguel gesticulaba explicándoles algo a los invitados, probablemente tratando de minimizar lo que había pasado. Carmen estaba consolando a Guadalupe, pero yo podía ver en su lenguaje corporal que estaba más preocupada por la imagen que habían proyectado que por mi bienestar. El taxi llegó en unos minutos que me parecieron eternos. Dolores me ayudó a subir y le pidió al chofer que manejara con cuidado. «Esperanza», me dijo antes de cerrar la puerta, «si necesitas cualquier cosa, me llamas. No importa la hora». Le apreté la mano en señal de agradecimiento y el taxi se alejó del salón, llevándome lejos de la peor humillación de mi vida. Durante el trayecto a casa, las lágrimas finalmente comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino de una mezcla compleja de dolor, traición, humillación y algo más que no había sentido en años: determinación. Miguel había cruzado una línea que no tenía regreso. Carmen había conseguido lo que quería, que él me presionara públicamente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que acababan de despertar algo en mí que había estado dormido por demasiado tiempo. Llegué a mi casa, cerca de las 11 de la noche. Las luces estaban apagadas, el jardín silencioso, todo exactamente como lo había dejado esa mañana cuando salí llena de ilusión para la boda de mi nieta. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido horas antes. Entré, me quité los zapatos de tacón que me habían lastimado los pies durante toda la noche y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Miguel cuando era bebé, donde había cosido su ropa de la escuela,
donde había llorado sola cuando mi esposo murió. Las memorias se agolparon en mi mente como una película en cámara rápida. Recordé cuando Miguel era pequeño y se enfermaba, cómo yo me quedaba despierta toda la noche poniendo trapos húmedos en su frente. Recordé los cumpleaños donde yo trabajaba turnos dobles para poder comprarle el juguete que quería. Recordé el día de su graduación universitaria, cuando lloré de orgullo al ver que había logrado darle la educación que yo nunca tuve. Recordé su boda con Carmen, cuando yo pagué la mitad de los gastos porque ellos eran jóvenes y no tenían dinero. Recordé el nacimiento de Guadalupe, cuando yo me quedé con ellos las primeras semanas para ayudar con el bebé. Todo ese amor, todo ese sacrificio, todos esos años de poner su felicidad antes que la mía, y esto era lo que recibía a cambio. No solo la ingratitud, sino la humillación pública, el maltrato físico, la amenaza de mandarme a un asilo para poder quedarse con mi patrimonio. Era como si todo lo que había construido durante 72 años de vida se hubiera derrumbado en una sola noche. Pero mientras estaba ahí sentada en la oscuridad de mi sala, algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de sentirme derrotada, empecé a sentir una fuerza que no recordaba haber tenido jamás. No era rabia ciega ni deseos de venganza, sino algo más poderoso y más limpio. La claridad absoluta de saber que merecía algo mejor, que había llegado el momento de actuar por mí misma, para mí misma, sin pedir permiso a nadie. Miguel había dicho que yo no iba a vivir para siempre. Tenía razón, pero lo que él no sabía era que los años que me quedaran los viviría con dignidad, respeto y tranquilidad. Y si eso significaba tomar decisiones drásticas, estaba lista para tomarlas. El reloj de la sala marcaba las 12:30 de la noche cuando finalmente me levanté del sillón. Fui a mi cuarto, me cambié el vestido de la boda por mi bata de casa y saqué de mi closet una pequeña libreta donde tenía anotados todos los números telefónicos importantes. Busqué el número de Ricardo Hernández, mi abogado de confianza, y lo anoté en un papel aparte. Mañana sería lunes. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida, y Miguel, Carmen y toda la familia iban a aprender que subestimar a una madre que ha luchado toda la vida es el error más grande que pueden cometer. Mientras me preparaba para dormir, no podía quitar de mi mente la imagen de Miguel agarrándome de los brazos delante de todos esos invitados, pero ya no me dolía como antes. Ahora era combustible para lo que estaba por venir. Porque si hay algo que 72 años de vida me habían enseñado, era que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tratarme como si fuera un estorbo del que hay que deshacerse. El sueño me llegó más fácil de lo que esperaba, y por primera vez en meses no soñé con preocupaciones familiares o con el miedo al futuro. Soñé con libertad, con dignidad y con la satisfacción de finalmente tomar control de mi propia vida. Los siguientes días traerían sorpresas que Miguel y Carmen jamás imaginaron. Y esta vez, yo iba a tener la última palabra. El lunes por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Los rayos del sol entraban por la ventana de mi recámara, iluminando las fotografías familiares que colgaban de la pared, imágenes de tiempos más felices que ahora me parecían de otra vida. Me levanté temprano, como había sido mi costumbre durante décadas, preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina con la libreta donde había anotado el número de Ricardo Hernández. Eran las 8 de la mañana cuando marqué. Ricardo atendió al segundo timbrazo con su voz profesional habitual. Despacho Jurídico Hernández, buenos días. Al escuchar mi voz, inmediatamente su tono cambió a uno más cálido. Doña Esperanza, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no sabía nada de ustedes. Le expliqué brevemente lo que había pasado en la boda, sin entrar en demasiados detalles, pero dejando claro que necesitaba hablar con él sobre asuntos legales importantes relacionados con mi casa. Por supuesto, doña Esperanza. ¿Qué le parece si nos vemos esta misma tarde? Tengo un espacio libre a las 3. Acepté inmediatamente. Ricardo había sido el abogado que me ayudó con todos los trámites cuando murió mi esposo, incluyendo el cambio de la escritura de la casa para que quedara completamente a mi nombre. Era una persona de confianza absoluta, alguien que conocía mi historia y entendía la importancia de mantener la discreción. Después de colgar el teléfono, me bañé
y me vestí con cuidado especial. Escogí mi vestido azul marino, el de las ocasiones importantes, y me peiné con el mismo cuidado que había puesto para la boda de Guadalupe. Pero esta vez no era para lucir bien ante otros, sino para sentirme segura y respetable ante mí misma. Cuando me vi en el espejo, reconocí a la mujer fuerte que había sido antes de permitir que las circunstancias me convirtieran en alguien invisible. A las 9:30, Miguel llegó a casa. Escuché su llave en la cerradura y sus pasos pesados en el recibidor. Venía solo. Carmen probablemente estaba en la escuela dando clases. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los trastes del desayuno cuando él entró. Su apariencia era deplorable. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Era obvio que había pasado una noche terrible. «Mamá», dijo con una voz que trataba de sonar casual pero que no podía ocultar la tensión. «Necesitamos hablar de lo que pasó ayer». Yo seguí lavando los platos sin voltear a verlo. «Buenos días, Miguel. ¿Dormiste bien?» Mi tono era cortés pero frío, como si estuviera hablando con un extraño. Él se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Mamá, por favor, voltea a verme. Lo de ayer, las cosas se salieron de control. Yo no quería que pasara así». Terminé de secar el último plato y finalmente me volví para enfrentarlo. Lo que vi me causó una mezcla de lástima y dolor. Mi hijo se veía derrotado, agotado, como un niño que sabe que hizo algo terriblemente malo, pero no sabe cómo arreglarlo. ¿No querías que pasara así, Miguel? Entonces, ¿cómo querías que pasara? ¿En privado? ¿Con amenazas más sutiles? ¿Con más presión psicológica hasta que yo cediera? Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, usted sabe que yo la amo. Usted sabe que todo lo que hago es pensando en el bienestar de la familia. Carmen tiene razón cuando dice que la casa es muy grande para usted sola, que el mantenimiento va a ser cada vez más difícil conforme pasen los años». Levanté la mano para detenerlo. «Miguel, para. No voy a escuchar los mismos argumentos de siempre disfrazados de preocupación. Lo que pasó ayer no tiene justificación». Se sentó en una de las sillas de la cocina y se cubrió la cara con las manos. «Guadalupe no me ha hablado desde ayer. Fernando está molestísimo. Los invitados... Dios mío, mamá, ¿se da cuenta de lo que pasó? ¿Se da cuenta de cómo quedé yo delante de toda esa gente?» Su pregunta me indignó profundamente. Incluso ahora, incluso después de haberme humillado públicamente, su principal preocupación era cómo había quedado él. «Miguel», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «lo que me doy cuenta es que tu preocupación no es el dolor que me causaste, sino cómo quedaste tú. Te das cuenta de que agarraste a tu madre de 72 años de los brazos delante de 100 personas y le gritaste como si fuera tu enemiga, ¿verdad?» Él levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. Yo no quería lastimarla, mamá. Fue la desesperación, la presión. ¿La presión de quién, Miguel? ¿De Carmen? Sus mejillas se sonrojaron, confirmando mis sospechas. Carmen y yo somos un equipo, mamá. Tenemos planes para nuestro futuro, sueños que queremos cumplir. Y sí, la casa es parte de esos planes, pero no de la manera que usted piensa. Nosotros queremos cuidar de usted, queremos que esté cómoda y segura. Me senté frente a él en la mesa donde habíamos desayunado juntos durante tantos años. «Miguel, dime la verdad. Si yo accediera a transferir la casa a tu nombre, ¿seguiría viviendo aquí?» Él dudó por un momento demasiado largo antes de responder. «Por supuesto, mamá. Esta es su casa. Siempre será su casa». Pero su vacilación ya me había dado la respuesta verdadera. ¿Y qué pasaría si yo me enfermara? ¿Si necesitara cuidados especiales? ¿Si me volviera una carga muy pesada para ustedes? Esta vez la pausa fue aún más larga. «Mamá, ¿por qué pregunta esas cosas tan tristes? Usted está muy bien de salud», insistí. «Responde la pregunta, Miguel. ¿Qué pasaría?» Finalmente, evadió mi mirada y murmuró: «Bueno, existen lugares especializados donde usted podría recibir mejor atención que la que nosotros podríamos darle». Ahí estaba, la verdad desnuda que había estado tratando de evitar ver durante meses. Para Miguel y Carmen, yo era un obstáculo temporal en el camino hacia la propiedad de mi casa. El plan era simple: conseguir la escritura a su nombre,
mantenerme ahí mientras fuera útil y manejable, y trasladarme a un asilo en el momento en que me convirtiera en un inconveniente mayor. Entiendo, fue todo lo que dije. Miguel interpretó mi calma como una posible rendición. Mamá, ¿eso significa que va a considerar nuestra propuesta? Podríamos ir juntos al notario esta misma semana. Ricardo Hernández puede ayudarnos con los papeles. Todo sería muy rápido y sencillo. Su entusiasmo creciente me causó náuseas. Lo voy a pensar, Miguel. Necesito tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha pasado. Él sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso es maravilloso, mamá. Carmen va a estar tan feliz cuando le cuente. Podemos empezar a hacer planes para la remodelación de la cocina, tal vez cambiar los pisos. Lo detuve con una mirada. Dije que lo iba a pensar. No he tomado ninguna decisión todavía. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero asintió. Por supuesto, mamá. Tómese todo el tiempo que necesite. Nosotros entendemos que es una decisión importante. Después de que Miguel se fue a trabajar, me quedé sola en la casa que de repente se sentía diferente. Caminé por cada habitación, viendo todo con ojos nuevos. La sala donde habíamos pasado tantas Navidades juntos, donde Guadalupe había dado sus primeros pasos, donde habíamos visto películas los domingos por la tarde. El comedor donde habíamos celebrado cumpleaños, graduaciones, logros familiares. La cocina donde había preparado miles de comidas con amor, donde había consolado a Miguel cuando tenía problemas en el trabajo, donde había enseñado a Guadalupe a hacer tortillas. Cada rincón de esta casa tenía historia, memorias, pedazos de mi alma. Pero ahora también tenía algo más: la amarga realidad de que para las personas con las que había compartido todo esto, no era más que un activo financiero del cual había que apropiarse. La casa valía mucho dinero. Estaba ubicada en una zona céntrica que se había revalorizado considerablemente en los últimos años. Para una pareja joven como Miguel y Carmen, representaba seguridad económica y estatus social. A las 3 en punto, llegué al despacho de Ricardo. Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio colonial en el centro histórico, con ventanas que daban a la plaza principal. Ricardo era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, siempre vestido con trajes impecables. Me recibió con la calidez de siempre, ofreciéndome café y preguntando por mi salud antes de abordar el tema que me había llevado ahí. Doña Esperanza, dijo una vez que nos sentamos en su escritorio. Por teléfono me contó que había tenido algunos problemas familiares relacionados con su casa. ¿Puede darme más detalles? Le conté todo. La presión constante de los últimos meses, los comentarios de Carmen sobre asilos y remodelaciones, la conversación telefónica que había escuchado y finalmente la humillación pública en la boda de Guadalupe. Ricardo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. Doña Esperanza, lo que me está contando es muy serio. Su hijo y su nuera están ejerciendo presión psicológica para que usted transfiera su patrimonio. Eso podría constituir abuso financiero hacia un adulto mayor. La gravedad de sus palabras me impactó. Nunca había pensado en mi situación en términos legales. ¿Qué opciones tengo, licenciado?, pregunté. Ricardo se inclinó hacia adelante, adoptando su postura profesional. Tiene varias opciones, doña Esperanza. Primera, puede ceder a la presión y transferir la propiedad, pero eso la dejaría completamente vulnerable y sin garantías reales de que la tratarán bien en el futuro. Segunda, puede establecer límites claros y mantener la propiedad en su nombre mientras busca alternativas para su futuro. Tercera, hizo una pausa dramática. Tercera, puede tomar control total de la situación y hacer cambios drásticos que protejan completamente sus intereses. Le pregunté qué implicaba esa tercera opción. Bueno, podría vender la propiedad y usar el dinero para asegurar su futuro independiente. O podría cambiar su testamento para protegerse de manipulaciones futuras. O incluso podría considerar mudarse a un lugar donde pudiera vivir tranquila, sin presiones familiares. Sus palabras abrieron un mundo de posibilidades que no había considerado. Durante tantos años había asumido que mi futuro estaba atado a las decisiones de Miguel y Carmen, que mi papel era aceptar lo que ellos consideraran mejor para mí. Pero Ricardo me estaba mostrando que tenía poder, que tenía opciones, que podía tomar decisiones por mí misma. Licenciado, le dije lentamente,
¿Qué pasaría si yo vendiera la casa sin decirle nada a Miguel? Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y aprobación. Legalmente, usted tiene todo el derecho de vender su propiedad sin consultar con nadie. La casa está a su nombre únicamente, según los documentos que revisé cuando murió su esposo. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad. Le pregunté sobre los detalles prácticos. ¿Cuánto tiempo tomaría una venta? ¿Sería posible mantenerla en secreto hasta que estuviera finalizada? Ricardo sonrió con complicidad. Doña Esperanza, yo conozco a varios compradores serios que han estado buscando propiedades en su zona. Con la ubicación y el tamaño de su casa, podría venderse muy rápido. Y sí, podríamos manejar todo con absoluta discreción. Durante la siguiente hora, Ricardo me explicó todo el proceso. Mi casa valía aproximadamente 4 millones de pesos, una cantidad que me garantizaría una vida cómoda e independiente por el resto de mis años. Podría comprar un departamento más pequeño en una zona tranquila, invertir parte del dinero para generar ingresos mensuales y todavía tener una reserva considerable para emergencias médicas o cualquier necesidad futura. ¿Y legalmente?, pregunté. ¿Miguel podría hacer algo para detener la venta o reclamar parte del dinero? Ricardo fue categórico. Absolutamente no. Usted es la única propietaria legal. El hecho de que ellos hayan vivido en la casa durante años no les da ningún derecho sobre la propiedad. Pueden estar molestos, pueden reclamar moralmente, pero legalmente no tienen ningún recurso. Salí del despacho de Ricardo con un plan claro en mente. Habíamos acordado que él comenzaría discretamente a contactar compradores potenciales mientras yo me tomaba unos días para tomar la decisión final. También me dio el contacto de una agente inmobiliaria de confianza que podría ayudarme a encontrar un nuevo hogar si decidía proceder con la venta. Esa noche, cuando Miguel y Carmen llegaron del trabajo, noté inmediatamente el cambio en la actitud de Carmen hacia mí. Estaba inusualmente amable, preguntándome cómo había pasado el día, ofreciéndose a ayudar con la cena. Era obvio que Miguel le había contado sobre nuestra conversación matutina y ella interpretaba mi disposición a pensarlo como una victoria parcial. Durante la cena, Carmen comenzó a hablar casualmente sobre sus planes para la casa. Esperanza, he estado viendo algunas revistas de decoración y creo que podríamos hacer cosas hermosas con la cocina. Imagínese una isla en el centro, gabinetes nuevos, tal vez una ventana más grande que dé al jardín. Miguel se sumó con entusiasmo, y yo he estado pensando que podríamos convertir el cuarto de atrás en una oficina. Con la computadora ahí, sería perfecto para que Carmen prepare sus clases. Los escuché hablar sobre En mi casa, como si ya fuera suya, haciendo planes para remodelarla, para cambiarla, para borrar las huellas de la vida que yo había construido ahí durante tantos años. Carmen hasta mencionó que había visto unas cortinas preciosas que quedarían perfectas en la sala nueva. Era como si yo ya no existiera, como si fuera solo un obstáculo temporal que pronto sería removido. ¿Y yo dónde estaría durante todas estas remodelaciones?, pregunté con genuina curiosidad. Carmen sonrió con esa dulzura falsa que había perfeccionado. Bueno, sería el momento perfecto para que usted fuera conociendo algunas residencias para adultos mayores. No para quedarse definitivamente, por supuesto, sino para ver cuál le gustaría más cuando llegue el momento. Miguel la apoyó inmediatamente. Sí, mamá. Carmen ha investigado algunos lugares muy bonitos. Tienen actividades, enfermeras disponibles las 24 horas, gente de su edad para hacer amistad. Sería como unas vacaciones permanentes. La manera en que lo planteaban era tan manipuladora que me costó trabajo mantener la compostura. Era como si me estuvieran haciendo un favor al deshacerse de mí. Entiendo, dije simplemente. ¿Y estos lugares cuánto cuestan? Carmen intercambió una mirada rápida con Miguel antes de responder. Bueno, son un poco caros, pero con la venta, con la transferencia de la casa, nosotros podríamos ayudarle con los gastos. Ahí estaba la trampa final. No solo querían mi casa, sino que esperaban que yo pagara mi propio destierro con el dinero que ellos iban a obtener de mi propiedad. Esa noche, después de que ellos se fueron a dormir, me senté de nuevo en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante el día. La conversación con Ricardo me había abierto los ojos completamente. No era una víctima indefensa esperando que otros decidieran mi destino. Era una mujer de 72 años, con recursos, inteligencia
y derechos legales que podía usar para proteger su futuro. Las palabras de Miguel resonaban en mi mente. Usted no va a vivir para siempre. Tenía razón, pero había interpretado completamente mal lo que eso significaba. Precisamente porque no iba a vivir para siempre, necesitaba asegurarme de que los años que me quedaran fueran vividos con dignidad, respeto y tranquilidad. No iba a permitir que me convirtieran en una prisionera en mi propia casa, esperando el momento en que decidieran que ya no era conveniente tenerme ahí. Pensé en Guadalupe, mi nieta querida. Se había casado apenas el sábado pasado, llena de ilusiones y planes para el futuro. ¿Sabría ella lo que sus padres estaban planeando? ¿Estaría de acuerdo con mandar a su abuela a un asilo para poder heredar más dinero? La idea me causaba un dolor profundo, pero también me hizo darme cuenta de que no podía basar mis decisiones en lo que otros podrían pensar o sentir. Al día siguiente, martes, llamé a Dolores temprano por la mañana. Mi comadre había sido mi apoyo incondicional durante años, especialmente después de que murió mi esposo. Le conté sobre mi reunión con Ricardo, sobre las opciones que tenía, sobre el plan que estaba considerando. Su reacción fue inmediata y contundente. Esperanza, eso es exactamente lo que tienes que hacer. No puedes permitir que te traten así. Pero Dolores, le dije, es mi hijo. Es la única familia que tengo. Ella suspiró profundamente. Esperanza, mija. A veces la familia que nos toca de sangre no es la familia que merecemos. Miguel y Carmen te han demostrado claramente cuáles son sus prioridades. Tu bienestar no está en primer lugar para ellos. Sus palabras, aunque dolorosas, tenían una verdad innegable. Dolores me acompañó esa tarde a ver departamentos. La agente inmobiliaria que Ricardo había recomendado, una mujer profesional llamada Patricia Mendoza, nos mostró varias opciones en diferentes colonias. El que más me gustó estaba en la Colonia del Valle, en un edificio pequeño de solo 4 pisos, con jardines bien cuidados y un ambiente tranquilo. Tenía 2 recámaras, una sala amplia, cocina moderna y una terraza con vista a los árboles de la calle. Este departamento, explicó Patricia, está en perfectas condiciones. La señora que vivía aquí se mudó con su hija a Estados Unidos y quiere venderlo rápido. El precio es muy justo para la zona y la administración del edificio es excelente. Hay vigilancia las 24 horas y la mayoría de los vecinos son personas mayores, muy respetuosas y tranquilas. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, pude imaginarme viviendo ahí. Era exactamente del tamaño correcto para una persona sola. No demasiado grande como para sentirse perdida, pero lo suficientemente espacioso para estar cómoda. La cocina era pequeña, pero funcional, perfecta para cocinar para una persona. La recámara principal tenía un closet amplio y buena iluminación natural. ¿Y la terraza? La terraza era hermosa, con espacio para algunas plantas y una mesita para tomar el café matutino. ¿Cuánto está pidiendo la propietaria?, pregunté. 1.200.000 pesos, respondió Patricia. Es una excelente inversión. Con la venta de su casa actual, le sobraría dinero suficiente para vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. Dolores me tomó del brazo. Esperanza, este lugar es perfecto para ti. Es como si estuviera esperándote. Regresé a casa esa tarde con una sensación de excitación que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones sobre mi propio futuro, haciendo planes que nadie más conocía, recuperando el control de mi vida. El departamento me había encantado, y la idea de vivir en un lugar que fuera completamente mío, sin tensiones familiares ni manipulaciones, me llenaba de una paz anticipada. Esa noche, Miguel y Carmen notaron mi buen humor. «Se ve muy contenta hoy, mamá», comentó Miguel durante la cena. «¿Pasó algo especial?» Sonreí misteriosamente. Solo estuve reflexionando sobre nuestras conversaciones de ayer. Creo que tienes razón en muchas cosas. Carmen prácticamente brilló de satisfacción. «Qué bueno escuchar eso, Esperanza. ¿Significa eso que está lista para hablar con el notario?» «Pronto», les dije. «Muy pronto vamos a resolver todo este asunto de una manera que sea mejor para todos». Ellos interpretaron mis palabras como una capitulación inminente y pasaron el resto de la cena hablando sobre sus planes para la propiedad como si ya fuera suya. Yo los dejé fantasear,
sabiendo que sus ilusiones estaban a punto de estrellarse contra una realidad muy diferente a la que esperaban. El miércoles por la mañana, Ricardo me llamó con noticias excelentes. Había encontrado un comprador serio, un matrimonio joven con 2 niños pequeños que llevaba meses buscando una casa en mi zona. Habían visto las fotos que él les había enviado y querían verla en persona ese mismo día. El precio que están dispuestos a ofrecer es muy bueno, doña Esperanza. 4.200.000 pesos, que es incluso más de lo que habíamos calculado inicialmente. La cifra me dejó sin aliento. Con ese dinero, podría comprar el departamento que había visto, invertir una buena cantidad para generar ingresos mensuales y aún tener una reserva considerable para cualquier emergencia. Sería completamente independiente, sin depender de nadie, sin tener que aguantar presiones ni manipulaciones. ¿Cuándo pueden venir a ver la casa?, pregunté. Esta tarde, si a usted le parece bien. Miguel y Carmen estarán trabajando, ¿verdad? Confirmé que sí, y quedamos de acuerdo en que vendrían a las 2 de la tarde. Licenciado, agregué, si les gusta la casa, ¿qué tan rápido podríamos cerrar la venta? Su respuesta me sorprendió. Si ellos están realmente interesados y tienen el financiamiento listo, podríamos tener todo cerrado para el viernes. El viernes. En 2 días podría tener vendida la casa, comprado el departamento nuevo y estar lista para comenzar mi nueva vida independiente. La rapidez del proceso me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Significaba que no habría tiempo para arrepentimientos, para dudas, para permitir que Miguel y Carmen me manipularan para cambiar de opinión. Esa tarde, los compradores llegaron puntualmente a las 2. Eran una pareja de unos 30 años, él ingeniero y ella doctora, con 2 niños preciosos de 5 y 7 años. Se enamoraron de la casa inmediatamente. Los niños corrieron por el jardín mientras sus padres examinaban cada habitación con la emoción de quienes habían encontrado exactamente lo que buscaban. «Señora Morales», me dijo la esposa, «esta casa es perfecta para nosotros. Tiene exactamente lo que necesitamos. Espacio para los niños, un jardín seguro, buena ubicación para nuestros trabajos. ¿Estaría dispuesta a aceptar nuestra oferta?» Cuando Ricardo me había dicho la cantidad por teléfono, había sonado abstracta, pero escuchándola de los labios de esta joven madre, mientras veía a sus hijos jugando en el mismo jardín donde había visto crecer a Guadalupe, se volvió real y definitiva. «Acepto su oferta», les dije, y sellamos el acuerdo con un apretón de manos. Los documentos se firmarían al día siguiente en el despacho de Ricardo, y el viernes tendríamos la escrituración final. En menos de 48 horas, esta casa ya no sería mía, pero por primera vez en años, mi futuro sí lo sería. El jueves por la mañana desperté con una sensación completamente nueva corriendo por mis venas. No era nerviosismo ni miedo. Era una determinación pura y cristalina que me llenaba de energía. Hoy sería el día en que firmaría los documentos preliminares de venta y mañana viernes se cerraría completamente la transacción. En menos de 24 horas, mi vida cambiaría para siempre, y Miguel y Carmen no tenían la menor idea de lo que estaba por suceder. Me levanté más temprano que de costumbre y preparé el desayuno como siempre había hecho durante los últimos 21 años. Tortillas calientes, frijoles refritos, huevos revueltos con jitomate, café de olla con canela. El aroma llenó la cocina como en miles de mañanas anteriores, pero esta vez había una diferencia fundamental. Sería una de las últimas veces que cocinaría en esta estufa, en esta cocina que había sido testigo de tantos momentos familiares. Miguel bajó primero, como era su costumbre. Se veía más relajado que en los días anteriores, claramente aliviado porque interpretaba mi aparente disposición a considerar sus propuestas como una victoria inevitable. «Buenos días, mamá», me dijo besándome en la mejilla. «¿Durmió bien?» Su cariño matutino me parecía ahora calculado, como si estuviera asegurándose de mantenerme de buen humor hasta conseguir lo que quería. «Muy bien, mijo», le respondí sirviéndole su plato. «De hecho, creo que anoche tomé algunas decisiones importantes». Sus ojos se iluminaron inmediatamente. «¿En serio? ¿Sobre la casa?» Asentí vagamente mientras le servía el café. «Sí, sobre mi futuro en general. Creo que ya es hora de que haga algunos cambios en mi vida». Miguel prácticamente se frotó las manos de satisfacción. «Eso es maravilloso, mamá.
Carmen va a estar tan contenta cuando se lo cuente. Carmen bajó unos minutos después, ya vestida para ir a la escuela. Su saludo fue inusualmente efusivo, con un beso en ambas mejillas y preguntas sobre mi salud, mi estado de ánimo, si había dormido cómodamente. La falsedad de su actuación me resultaba ahora transparente, como si hubiera desarrollado la capacidad de ver a través de las máscaras que llevaba usando durante años sin darme cuenta. Miguel me dice que ya tomó algunas decisiones, dijo Carmen mientras se servía café, tratando de sonar casual, pero sin poder ocultar su ansiedad. Sí, confirmé. Ayer tuve mucho tiempo para pensar y creo que ustedes tienen razón en varias cosas. El intercambio de miradas triunfales entre ellos fue tan obvio que casi me causó risa. Realmente creían que me habían manipulado exitosamente. ¿Significa eso que está lista para ir con el notario?, presionó Carmen. ¿Podríamos hacer una cita para el sábado? Tomé un sorbo de café antes de responder, disfrutando el suspenso que estaba generando. Bueno, primero tengo que terminar de arreglar algunos asuntos pendientes. Pero sí, muy pronto vamos a resolver todo esto definitivamente. Carmen casi saltó de emoción. Ay, Esperanza, no sabe lo feliz que me hace escuchar eso. Podemos empezar a hacer planes reales para el futuro. Después de que se fueron a trabajar, llamé a Ricardo para confirmar que todo estaba listo para la firma de los documentos preliminares. Todo perfecto, doña Esperanza, me aseguró. Los compradores ya tienen aprobado su crédito hipotecario y están muy emocionados. La cita es a las 11 de la mañana en mi oficina. ¿Necesita que pase por usted? Le agradecí, pero le dije que Dolores me llevaría. Mi comadre llegó a las 10:30, vestida elegantemente como si fuera a una celebración importante. «¡Esperanza!», exclamó en cuanto abrí la puerta. «Hoy es el día de tu independencia». Su entusiasmo era contagioso y me ayudó a calmar los últimos vestigios de nerviosismo que pudiera tener. «¿Estás segura de esto?», me preguntó mientras caminábamos hacia su auto. «Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida», le respondí con completa honestidad. En el despacho de Ricardo, los compradores, Eduardo y Mónica, ya estaban esperando con sus 2 niños. Los pequeños se habían comportado muy bien durante la visita del día anterior, y hoy tampoco daban problemas, sentados tranquilamente mientras sus padres revisaban los documentos finales. «Señora Morales», me dijo Eduardo, «queremos agradecerle por vendernos su hermosa casa. Vamos a cuidarla muy bien, se lo prometemos». Mónica agregó, «Nuestros hijos ya están emocionadísimos por mudarse. El jardín es perfecto para ellos y la ubicación es ideal para nuestros trabajos. Va a ser nuestro hogar para toda la vida». Sus palabras me tranquilizaron profundamente. Esta casa, que había sido construida para una familia y había albergado tanto amor durante décadas, seguiría siendo un hogar familiar, lleno de risas de niños y planes de futuro. Ricardo nos explicó cada documento antes de firmarlo: el contrato de compraventa, la promesa de pago, los términos de la transacción, las fechas importantes. Todo estaba redactado claramente, protegiendo mis intereses y asegurando que la venta se completara sin problemas. «Doña Esperanza», me dijo Ricardo cuando terminamos de firmar, «oficialmente su casa está vendida. Mañana viernes a las 3 de la tarde haremos la escrituración final y tendrá su cheque por el monto total. 4.200.000 pesos. La cifra seguía pareciéndome irreal. Con ese dinero podría comprar el departamento en la Colonia del Valle y aún tener casi 3 millones para invertir y asegurar mi futuro económico. Sería completamente independiente por primera vez en mi vida adulta, sin depender de las decisiones de Miguel, sin tener que aguantar los comentarios de Carmen, sin vivir con el temor constante de ser enviada a un asilo cuando me convirtiera en un inconveniente. Después de la firma, Dolores y yo fuimos a almorzar para celebrar. Escogimos un restaurante pequeño y acogedor en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos encontrarnos con Miguel o Carmen. «Esperanza», me dijo mi comadre, levantando su vaso de agua de Jamaica, «brindo por tu valentía. No todas las mujeres de nuestra edad tendrían el coraje de tomar una decisión así». «Dolores», le respondí, «por primera vez en años me siento realmente viva. Durante mucho tiempo me conformé con ser útil, con ser necesaria para otros, pero nunca me pregunté qué quería yo, qué me haría feliz a mí». Ella sonrió con cariño. «¿Y ahora qué quieres?».
La pregunta me tomó por sorpresa porque era la primera vez que alguien me la hacía, o la primera vez que yo me daba permiso de responderla honestamente. Quiero paz, dije finalmente. Quiero despertar por las mañanas sin sentir tensión en el ambiente. Quiero tomar mis decisiones sin tener que justificarlas ante nadie. Quiero cuidar plantas en mi terraza sin escuchar comentarios sobre el gasto del agua. Quiero ver mis programas de televisión favoritos sin que nadie cambie el canal. Quiero cocinar lo que se me antoje sin tener que considerar los gustos de otros. Quiero vivir mis últimos años sintiéndome respetada y valorada. Dolores tenía lágrimas en los ojos. Eso no es mucho pedir, mija. Es lo mínimo que mereces después de toda una vida de dar y dar sin recibir nada a cambio. Tenía razón. Mis deseos no eran extravagantes ni egoístas. Eran las necesidades básicas de cualquier ser humano que quiere vivir con dignidad. Por la tarde, mientras Miguel y Carmen estaban en el trabajo, contraté a una empresa de mudanzas discretas para que vinieran el sábado por la mañana temprano. Solo me llevaría mis pertenencias personales, ropa, fotografías familiares, algunos muebles pequeños con valor sentimental, mis libros, las plantas de mi recámara. Todo lo demás se quedaría en la casa, los muebles grandes, los electrodomésticos, la vajilla, las cortinas. No era venganza. Simplemente ya no necesitaba esas cosas, y sería más fácil para todos si la nueva familia encontrara la casa completamente amueblada. También contraté los servicios de conexión de luz, agua y gas para el departamento nuevo, para que estuvieran listos el lunes. Patricia Mendoza, la agente inmobiliaria, había sido muy eficiente coordinando todos los detalles. El sábado por la tarde podría estar completamente instalada en mi nueva vida, sin depender de nadie más. Esa tarde escribí 3 cartas importantes. La primera era para Miguel y Carmen, explicando mi decisión y las razones que me habían llevado a tomarla. No era una carta enojada ni vengativa, sino una explicación clara y digna de por qué había decidido tomar control de mi vida. La segunda carta era para Guadalupe, mi nieta querida, expresándole mi amor y mi esperanza de que algún día entendiera por qué había tenido que tomar esta decisión. La tercera carta era para el nuevo dueño de la casa, Eduardo y Mónica, con algunas notas sobre el cuidado del jardín y pequeños detalles del mantenimiento que solo alguien que había vivido ahí durante décadas podría conocer. Cuando Miguel y Carmen llegaron del trabajo, noté inmediatamente que venían de muy buen humor. Carmen traía una bolsa de una tienda de decoración y Miguel cargaba unos folletos coloridos. «Mamá», anunció Carmen con emoción, «mire lo que encontré para la nueva cocina. Estas son las cortinas perfectas y estos azulejos quedarían hermosos». Miguel extendió los folletos sobre la mesa. Y yo conseguí información sobre algunas residencias muy bonitas. «Mire este lugar. Tiene alberca, salón de juegos, servicio médico incluido». Los observé mientras planeaban mi futuro con la misma naturalidad con que planearían unas vacaciones. Era evidente que habían estado discutiendo los detalles durante el día. Quizás incluso habían visitado alguno de esos asilos durante la hora del almuerzo. La facilidad con la que hablaban de deshacerse de mí me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Se ven muy emocionados», comenté sin mostrar ninguna emoción particular. Carmen prácticamente irradiaba satisfacción. «Es que ya podemos visualizar cómo va a quedar todo. Va a ser hermoso, Esperanza. Y usted va a estar muy cómoda en un lugar donde haya gente de su edad y actividades diseñadas especialmente para adultos mayores». Miguel agregó. «Además, mamá, nosotros la visitaremos seguido. Será como tener lo mejor de ambos mundos». Lo mejor de ambos mundos para ellos, pensé. Tener mi casa sin tener que lidiar conmigo. Quedarse con mi patrimonio sin la molestia de cuidar a la persona que se los había proporcionado. ¿Ya hablaron con alguna de estas residencias?», pregunté. Carmen asintió entusiasmada. «Sí, de hecho mañana tenemos una cita para conocer la que más nos gustó. ¿Le parece bien si vamos juntos a verla?». «Claro», respondí. «Pero antes necesito terminar de arreglar algunos asuntos pendientes». Miguel frunció ligeramente el ceño. «¿Qué asuntos, mamá?». Pensé que ya había decidido proceder con la transferencia de la casa. Su tono tenía un matiz de preocupación, como si temiera que yo estuviera teniendo dudas. «No se preocupe, mijo. Todo va a estar resuelto muy pronto. Mañana por la tarde les voy a dar noticias definitivas».
Esa noche, después de que se fueron a dormir, empaqué discretamente algunas de mis pertenencias más importantes en 2 maletas pequeñas. Fotografías de mi juventud, de mi boda, de cuando Miguel era bebé, de los primeros años con Guadalupe, las joyas que había heredado de mi madre, algunos libros que me habían acompañado durante años, las cartas que mi esposo me había escrito cuando éramos novios, los documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, mis papeles del seguro médico. Cada objeto que empacaba llevaba consigo una historia, un recuerdo, una parte de mi vida que había sido importante. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentía tristeza al separar estas memorias del lugar donde habían existido. Sentía esperanza. Estos tesoros personales me acompañarían a mi nueva vida, donde podrían existir sin tensiones, sin presiones, sin la constante amenaza de ser considerados un estorbo. A las 11 de la noche, cuando estuve segura de que Miguel y Carmen dormían profundamente, saqué las maletas a mi auto. Mañana, después de la escrituración, Dolores me ayudaría a transportar el resto de mis cosas al departamento nuevo. Todo estaba planificado meticulosamente para que cuando ellos se dieran cuenta de lo que había pasado, ya no hubiera manera de detenerlo o revertirlo. El viernes amaneció con un sol brillante que parecía anunciar nuevos comienzos. Miguel y Carmen se fueron al trabajo como siempre, sin sospechar que era la última vez que desayunarían en esa cocina como propietarios. Carmen me dio un beso especialmente cariñoso en la mejilla. Esperanza, estoy tan emocionada por nuestro futuro juntos. Cuando regrese del trabajo, podremos hablar sobre los últimos detalles para la transferencia. Por supuesto, le respondí. Cuando regresen del trabajo, todo va a estar muy claro. Miguel también estaba de excelente humor. Mamá, ¿qué le parece si esta noche celebramos? Podríamos cenar en ese restaurante que le gusta tanto. Su propuesta me conmovió de una manera agridulce. Era irónico que precisamente ahora, cuando estaba a punto de perderme para siempre, Miguel mostrara el tipo de atención y cariño que había echado de menos durante tanto tiempo. A las 2:30 de la tarde, Dolores llegó por mí para ir a la cita final con el notario. Me había puesto mi mejor vestido, el mismo que había usado para la boda de Guadalupe, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez lo llevaba como un símbolo de dignidad recuperada, no como un disfraz para ocultar mi dolor. ¿Estás lista para esto?, me preguntó mi comadre. Más que lista, le respondí. Estoy ansiosa. En el despacho del notario público, Eduardo y Mónica ya estaban esperando con sus documentos financieros en orden. Su entusiasmo era palpable. Habían traído incluso una botella pequeña de sidra para brindar después de la firma. Señora Morales, me dijo Mónica, no puede imaginarse lo felices que somos. Esta casa va a ser perfecta para criar a nuestros hijos. El notario, un hombre serio y profesional que Ricardo había recomendado especialmente, nos explicó cada paso del proceso. La lectura de la escritura, la verificación de los documentos de identidad, la confirmación de los términos de pago, la transferencia oficial de la propiedad. Señora Morales, me dijo antes de proceder, ¿está completamente segura de su decisión de vender esta propiedad? Su pregunta era protocolo legal, pero la respondí con absoluta convicción. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La firma de la escritura tomó aproximadamente 1 hora. Cada rúbrica que ponía en los documentos era como quitarme un peso de encima, como liberarme de cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una situación insostenible. Cuando el notario declaró oficialmente completada la transacción, sentí una sensación de triunfo que no había experimentado nunca antes. Eduardo me extendió un sobre con el cheque por el monto total, 4.200.000 pesos, la suma que representaba mi libertad, mi independencia, mi futuro asegurado. Señora Morales, me dijo con sinceridad, muchas gracias por confiarnos su hogar. Le prometemos que lo cuidaremos como se merece. Mónica agregó, si alguna vez quiere visitarnos o ver cómo está quedando la casa, siempre será bienvenida. Salimos del despacho del notario a las 5 de la tarde. La transacción estaba completamente cerrada, irreversible, legal. Oficialmente, ya no era propietaria de la casa donde había vivido durante tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había experimentado las alegrías y las penas más importantes de mi vida. Pero en lugar de sentir pérdida, sentía una liberación indescriptible.
Dolores y yo fuimos directamente al departamento en la Colonia del Valle. Patricia Mendoza nos estaba esperando con las llaves y todos los documentos de compra listos. La transacción del departamento fue mucho más simple. Era una compra directa, sin créditos ni complicaciones. En menos de 30 minutos era oficialmente propietaria de mi nuevo hogar. Caminamos por el departamento vacío, nuestros pasos resonando en las habitaciones sin muebles. Pero no se sentía vacío, se sentía lleno de posibilidades. Esperanza, me dijo Dolores, este lugar es perfecto para ti. Vas a ser muy feliz aquí. Tenía razón, era exactamente lo que necesitaba. Un espacio del tamaño correcto, en una ubicación tranquila, con vecinos respetuosos, sin historias dolorosas en las paredes. Regresamos a la casa original, que ya no era mi casa, alrededor de las 7 de la noche. Miguel y Carmen acababan de llegar del trabajo y estaban en la cocina preparando la cena. Su buen humor era evidente. Claramente habían pasado el día imaginando su futuro en la propiedad que creían que iban a heredar pronto. «¡Mamá!», exclamó Carmen cuando me vio entrar. «¡Qué bueno que llegó! Ya tengo todo listo para nuestra celebración». Miguel compró una botella de vino y yo preparé su platillo favorito. Habían puesto la mesa con las copas buenas, habían encendido velas, incluso habían comprado flores. Era evidente que consideraban esta cena como una celebración anticipada de su victoria. «¿Y bien?», preguntó Miguel con ansiedad mal disimulada. «¿Cómo le fue con sus asuntos pendientes? ¿Ya podemos proceder con los papeles de la casa?». Carmen se acercó y me tomó de las manos. «Esperanza, estamos tan emocionados de poder empezar oficialmente nuestros planes. ¿Podríamos hacer una cita con el notario para mañana mismo?». Me senté en mi silla habitual en la mesa del comedor. La última vez que me sentaría en esa silla como propietaria de esa mesa, en esa casa. «Miguel, Carmen», comencé con una voz tranquila pero firme. «Efectivamente terminé de arreglar todos mis asuntos pendientes. Y tienen razón. Ya es hora de que les dé noticias definitivas sobre mi futuro». Sus rostros se iluminaron con expectación. Carmen prácticamente temblaba de emoción. Miguel se frotó las manos nerviosamente. «¿Y?», preguntó él. Saqué de mi bolsa los documentos que Ricardo me había dado esa tarde. Copias certificadas de la escritura de venta. Los coloqué sobre la mesa, delante de ellos, junto con las 3 cartas que había escrito. «La casa ya está vendida», dije simplemente. «La escritura se firmó esta tarde. Los nuevos propietarios toman posesión el lunes por la mañana». El silencio que siguió a mis palabras fue total y absoluto. Miguel y Carmen me miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero, como si las palabras que acababa de pronunciar no tuvieran sentido en su realidad. Carmen fue la primera en reaccionar. ¿Qué quiere decir con que la casa está vendida?». Su voz era apenas un susurro. Miguel tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos frenéticamente. Esto no puede ser real. «Mamá, ¿qué es esto?». Su confusión era genuina, como si realmente no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Es exactamente lo que dice», respondí con calma. «Vendí la casa. Recibí 4.200.000 pesos que ya están depositados en mi cuenta bancaria personal. Los compradores son una familia joven con 2 niños que van a cuidar muy bien de esta propiedad». Carmen se había puesto completamente pálida. Pero nosotros habíamos hablado. Usted dijo. Yo dije que iba a tomar una decisión sobre mi futuro, la interrumpí. Y eso fue exactamente lo que hice. Tomé la decisión que era mejor para mí. Miguel seguía leyendo y releyendo los documentos como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. «Mamá, esto no puede estar pasando. Nosotros vivimos aquí. Esta es nuestra casa también. Llevamos más de 20 años aquí». «Esta era mi casa», le corregí gentilmente. «Ustedes vivían aquí porque yo los invité. Pero la propiedad siempre estuvo a mi nombre únicamente. Y ahora está a nombre de Eduardo y Mónica Herrera, que van a mudarse el lunes». La realidad finalmente comenzaba a penetrar en sus mentes, y pude ver el momento exacto en que comprendieron completamente lo que había sucedido. Carmen se levantó abruptamente de su silla, haciendo que se tambaleara. «Esto es imposible. Usted no puede haber vendido la casa sin consultarnos. Nosotros invertimos dinero en esta casa, hicimos mejoras, pagamos servicios». Su voz subía de volumen con cada palabra, y pude ver cómo su máscara de dulzura
finalmente se desplomaba completamente. Carmen, le dije con la misma calma, ustedes vivieron aquí gratis durante 21 años. Nunca me pagaron renta, nunca me pagaron servicios. Cualquier dinero que invirtieron fue por decisión propia, sabiendo que la casa no era suya. Las mejoras que hicieron las hicieron para su propia comodidad, no como una inversión con expectativas de retorno. Miguel finalmente habló, y su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niño. Mamá, ¿cómo pudo hacernos esto? Somos su familia. Todo lo que quisimos siempre fue cuidar de usted. Su intento de sonar herido y traicionado me habría conmovido una semana atrás, pero ahora podía ver claramente la manipulación detrás de sus palabras. Miguel, le respondí, cuidar de mí habría significado incluirme en las decisiones sobre mi futuro, no planear secretamente enviarme a un asilo para quedarse con mi patrimonio. Cuidar de mí habría significado tratarme con respeto, no agarrarme de los brazos y gritarme delante de 100 personas en la boda de mi nieta. Sus mejillas se sonrojaron al recordar ese momento. Carmen había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y frustración. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con qué dinero vamos a conseguir otra casa? Su pregunta reveló exactamente cuáles habían sido sus verdaderas prioridades todo este tiempo. No estaba preocupada por mí o por nuestra relación. Estaba preocupada por la pérdida financiera. Carmen, le dije, esa es exactamente la misma pregunta que ustedes me hicieron a mí cuando planeaban mandarme a un asilo. ¿Recuerdan? Ustedes ya tenían resuelto dónde iba a vivir yo y cómo iba a pagar esos gastos. Ahora tendrán que resolver lo mismo para ustedes. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Miguel se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, claramente desesperado. Mamá, tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Podemos cancelar la venta, podemos devolver el dinero, podemos... Lo detuve con una mirada. Miguel, la venta está completamente cerrada. Es legal, irreversible y definitiva. Los nuevos propietarios ya tienen las escrituras a su nombre. Carmen dejó de llorar abruptamente y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era odio puro, sin disfraces ni máscaras. «Usted nos traicionó», me dijo con voz helada. «Después de todo lo que hicimos por usted, después de todos los años que la cuidamos, esto es lo que recibimos a cambio». Su acusación me habría herido profundamente en el pasado, pero ahora solo me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Carmen», le respondí, «ustedes no me cuidaron. Yo los cuidé a ustedes. Yo pagué las cuentas de esta casa durante 21 años. Yo compré la comida, yo mantuve la propiedad, yo ayudé con los gastos de Guadalupe. Lo único que recibí a cambio fueron años de presión psicológica para que les regalara mi patrimonio y finalmente me fuera a vivir a un asilo». Las palabras salían de mi boca con una claridad y una fuerza que me sorprendían. Miguel se detuvo frente a mí y por un momento pensé que iba a gritarme como había hecho en la boda. Pero aparentemente había aprendido que esas tácticas ya no funcionaban conmigo. «Mamá», dijo con voz quebrada, ¿realmente va a destruir nuestra familia por dinero? Su pregunta era el último intento de manipulación, de hacerme sentir culpable por proteger mi propio futuro. «Miguel», le respondí con tristeza genuina, «yo no destruí nuestra familia. Ustedes la destruyeron cuando decidieron verme como un obstáculo en lugar de como un miembro valioso. La destruyeron cuando planearon en secreto deshacerse de mí. La destruyeron cuando me humillaron públicamente para presionarme a entregarles mi casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían como antes. Tomé las 3 cartas que había puesto sobre la mesa y se las extendí. «Esta es mi carta de despedida para ustedes dos, donde explico mis razones. Esta es una carta para Guadalupe, donde le expreso mi amor y mi esperanza de que algún día entienda por qué tuve que tomar esta decisión. Y esta es una carta para los nuevos propietarios, con algunos consejos sobre el cuidado de la casa». Carmen tomó su carta, pero no la abrió. Miguel ni siquiera extendió la mano para tomar la suya. «¿Y usted dónde va a vivir?», preguntó Miguel finalmente. «Compré un departamento en la Colonia del Valle. Es perfecto para mis necesidades, y el dinero que me sobró está invertido para asegurar mi futuro económico.
Por primera vez en mi vida, soy completamente independiente. Mi declaración de independencia resonó en la sala como una sentencia final. Carmen se dirigió hacia las escaleras, aparentemente decidida a subir a empacar sus cosas, pero se detuvo en el primer escalón y me miró una última vez. Esperanza, usted va a arrepentirse de esto, cuando esté sola en ese departamento, cuando no tenga familia que la cuide, cuando necesite ayuda y no tenga a nadie, se va a acordar de nosotros. Su amenaza final reveló exactamente quién era realmente detrás de todas las máscaras. Carmen, le dije con una sonrisa serena, prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Mis palabras la detuvieron en seco. Se quedó ahí parada por un momento, claramente buscando alguna respuesta final que pudiera herirme, pero aparentemente no encontró ninguna. Subió las escaleras pisando fuerte, como una niña haciendo berrinche. Miguel se sentó de nuevo en su silla y se cubrió la cara con las manos. Mamá, no puede irse así. No puede dejar que las cosas terminen de esta manera entre nosotros. Su dolor parecía genuino, y por un momento mi corazón maternal se ablandó. Pero entonces recordé todo lo que había pasado, toda la presión, toda la manipulación, toda la falta de respeto. Miguel, le dije suavemente, las cosas terminaron de esta manera, porque ustedes las llevaron hasta este punto. Yo solo tomé la única decisión que me quedaba para proteger mi dignidad y mi futuro. Él levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. ¿No hay manera de arreglar esto? ¿No podemos hablar, negociar algo? El tiempo para hablar era antes de planear enviarme a un asilo, le respondí. El tiempo para negociar era antes de humillarme en la boda de tu hija. Ahora ya tomé mi decisión y es final. La firmeza en mi voz era nueva para ambos, y pude ver que Miguel finalmente entendía que no había marcha atrás. Me levanté de la mesa, dejando intacta la cena de celebración que Carmen había preparado. Mañana por la mañana vendrá una empresa de mudanzas por mis cosas. Solo me voy a llevar mis pertenencias personales. El resto se queda para ustedes o para los nuevos propietarios, como ustedes decidan. Miguel me miró sin entender. ¿Se va mañana? ¿Tan pronto? Miguel, le expliqué, ya no tengo nada más que hacer aquí. Mi nueva vida me está esperando y estoy ansiosa por comenzarla. Caminé hacia las escaleras para subir a mi recámara por última vez como propietaria de esa casa. «¿Mamá?», me gritó Miguel desde la sala. «Por favor, reconsidere esto». Pero ya no me detuve. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. En mi cuarto terminé de empacar las pocas cosas que me faltaban. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, y por primera vez en años, ese pensamiento no me daba miedo, me daba esperanza. El sábado por la mañana, a las 6 en punto, llegó la empresa de mudanzas tal como había programado. Miguel y Carmen seguían durmiendo. Habían pasado la noche anterior discutiendo en voz alta sobre qué hacer con su nueva situación, sin llegar a ninguna conclusión útil. Los trabajadores de la mudanza fueron extremadamente silenciosos y eficientes, retirando solo mis pertenencias personales tal como les había indicado. Me llevé únicamente lo que tenía verdadero valor sentimental para mí: las fotografías familiares de los buenos tiempos, algunas joyas de mi madre, los libros que había coleccionado a lo largo de los años, mi máquina de coser antigua y las plantas de mi recámara que había cuidado durante tanto tiempo. Dejé todos los muebles grandes, los electrodomésticos, la vajilla, las cortinas. No era venganza, simplemente ya no necesitaba esas cosas para ser feliz. Cuando los mudanceros terminaron, coloqué sobre la mesa del comedor las llaves de la casa, junto con una nota final donde explicaba que los nuevos propietarios llegarían el lunes por la mañana a las 10. También dejé los números telefónicos de emergencia: plomero, electricista, jardinero, y algunas instrucciones básicas sobre el mantenimiento que solo alguien que había vivido ahí durante décadas podría conocer. A las 8 de la mañana, cuando Miguel y Carmen finalmente bajaron, ya me había ido. Dolores me había recogido media hora antes para llevarme a mi nueva vida. Según me contó después, Miguel la llamó desesperado alrededor de las 9, preguntando si sabía dónde estaba yo. Ella le respondió simplemente que yo había decidido comenzar un nuevo capítulo de mi vida y que respetaran mi decisión. Mi departamento en la colonia del Valle me recibió como un abrazo cálido.
Era exactamente del tamaño correcto para una persona que quería vivir en paz. 2 recámaras, una sala cómoda, cocina funcional y esa terraza hermosa donde ya había planeado poner mis plantas. Los rayos del sol entraban perfectamente por las ventanas, llenando cada espacio de una luz dorada que parecía prometerme días tranquilos por delante. Dolores se quedó conmigo todo el fin de semana, ayudándome a acomodar mis cosas y a hacer que el departamento se sintiera como un verdadero hogar. Colgamos las fotografías en lugares especiales, acomodamos los libros en el librero nuevo que había comprado, pusimos las plantas en la terraza donde recibirían la cantidad perfecta de sol matutino. «Esperanza», me dijo mi comadre mientras tomábamos café en mi nueva cocina, «te ves diferente, te ves libre». Tenía razón. Por primera vez en años, no sentía esa tensión constante en los hombros, esa sensación de caminar sobre cascarones de huevo, ese miedo de decir algo incorrecto que pudiera provocar comentarios desagradables o miradas de impaciencia. El lunes por la mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero decidí contestar. Era Guadalupe, mi nieta, que había regresado de su luna de miel y acababa de enterarse de lo que había pasado. Su voz estaba llena de confusión y dolor. «Abuela», me dijo entre lágrimas, «no entiendo nada. Papá me contó que usted vendió la casa, que se fue sin decir nada. ¿Por qué no me habló a mí? ¿Por qué no me explicó lo que estaba pasando?» Su dolor me rompía el corazón, pero sabía que tenía que ser honesta con ella. «Guadalupe, mi amor», le respondí con toda la ternura que podía. «No quería involucrarte en los problemas entre tus padres y yo. Acabas de casarte, estás empezando tu nueva vida. No era justo cargarte con nuestros conflictos familiares». Le expliqué brevemente las presiones que había estado recibiendo, sin entrar en detalles que pudieran lastimar más su relación con sus padres. «Pero abuela», insistió, «podríamos haber encontrado otra solución. Yo podría haber hablado con ellos, podría haber...». La detuve suavemente. «Mija, yo intenté durante meses encontrar otras soluciones, pero llegó un punto donde tuve que elegir entre mi dignidad y la comodidad de otros. Elegí mi dignidad». Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. «¿Puedo ir a visitarla? ¿Conocer su nuevo hogar?» «Por supuesto», le respondí inmediatamente. «Esta es tu casa también, siempre lo será». Ese mismo día por la tarde, Guadalupe vino a visitarme. Cuando vio mi departamento, pequeño pero acogedor, lleno de luz y plantas, decorado con las cosas que realmente me importaban, comenzó a entender mejor mi decisión. «Abuela», me dijo mientras tomábamos té en la terraza, «usted se ve más tranquila aquí. Se ve en paz». Sonreí y le tomé las manos. «Guadalupe, a veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger lo que realmente importa. Lo que importa no son las casas grandes o las posesiones, es la tranquilidad del alma». Mi nieta se quedó conmigo hasta la noche, y cuando se fue, me dio el abrazo más fuerte que había recibido en años. «Abuela», me susurró al oído, «entiendo por qué hizo lo que hizo, y la respeto por eso». Sus palabras valían más que todos los millones que había recibido por la casa. Una semana después, Dolores me trajo noticias sobre Miguel y Carmen. Habían encontrado un departamento pequeño para rentar en una colonia más económica. Miguel había tenido que pedirle un préstamo a su jefe para el depósito, y Carmen estaba dando clases particulares por las tardes para generar ingresos extra. Era irónico. Ahora ellos estaban experimentando exactamente la incertidumbre financiera que me habían querido imponer a mí. «¿No sientes nada de culpa?», me preguntó Dolores. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «Siento tristeza por cómo terminaron las cosas», le dije finalmente, «pero no siento culpa. Ellos tomaron sus decisiones durante años y yo finalmente tomé la mía. Cada uno debe vivir con las consecuencias de sus actos». 2 meses después de mi mudanza, mientras leía tranquilamente en mi terraza una tarde soleada, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Tenía una rutina nueva que me llenaba de satisfacción. Desayunar despacio mientras veía los pájaros en los árboles de la calle, cuidar mis plantas, leer sin interrupciones, cocinar exactamente lo que se me antojaba, ver mis programas favoritos sin que nadie cambiara el canal. Había hecho amistad con algunos de mis vecinos,
personas de mi edad que valoraban la tranquilidad y el respeto mutuo. Los domingos jugábamos cartas en el jardín del edificio, compartíamos recetas, nos contábamos historias de nuestras vidas. Era una comunidad real, basada en el cariño genuino, no en obligaciones familiares forzadas. El dinero de la venta, sabiamente invertido con la ayuda de un asesor financiero que Ricardo me había recomendado, me proporcionaba ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin preocupaciones. No era rica, pero era independiente, y esa independencia no tenía precio. Miguel intentó contactarme algunas veces durante esos primeros meses, pero yo había decidido mantener mi distancia hasta que él demostrara un cambio real en su actitud, no solo palabras de disculpa motivadas por la desesperación. Carmen nunca intentó comunicarse conmigo, lo cual confirmaba que su interés nunca había sido genuino. Guadalupe me visitaba cada 15 días y nuestra relación se había fortalecido de manera hermosa. Sin las tensiones constantes de la convivencia forzada, podíamos disfrutar realmente de nuestro tiempo juntas. Ella había comenzado a entender que a veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi terraza, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. No era la madre que tenía que complacer constantemente a su hijo, ni la abuela que tenía que aguantar todo por mantener la unidad familiar. Era simplemente Esperanza Morales, una mujer de 72 años que había decidido que merecía respeto, tranquilidad y dignidad. El atardecer desde mi terraza era especialmente hermoso esa tarde. Los colores del cielo se reflejaban en las ventanas de los edificios vecinos y una brisa suave movía las hojas de mis plantas. Era un momento de paz perfecta y me di cuenta de que esta paz era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo durante tantos años. A veces, pensé mientras el sol se ocultaba completamente, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los lugares más hermosos. Un año después de dejar mi vida anterior, me despierto cada mañana en mi departamento con una sensación que había olvidado que existía. Tranquilidad absoluta. No hay voces exigentes esperándome en la cocina. No hay miradas de impaciencia cuando me tomo mi tiempo para desayunar. Solo existe la paz que elegí construir para mí. Guadalupe sigue visitándome religiosamente cada domingo. Ayer me contó que Miguel perdió su trabajo en el gobierno por problemas de concentración y que Carmen tuvo que buscar un segundo empleo para pagar la renta del departamento donde viven ahora. ¿No siente pena por ellos, abuela?, me preguntó con curiosidad genuina. Siento tristeza, le respondí honestamente, pero no pena. Ellos eligieron verme como un obstáculo durante años, y ahora viven las consecuencias de esas decisiones. Guadalupe asintió con una sabiduría que no tenía cuando se casó hace un año. Dolores me trae ocasionalmente noticias que no solicito, pero que ella insiste en compartir. Miguel pregunta por mi dirección a conocidos mutuos, dice que quiere arreglar las cosas. Carmen creó una cuenta en redes sociales donde cuenta su versión de la historia, pintándose como víctima de una suegra cruel. Sonrío ante estas noticias y pido a Dolores que nunca revele dónde vivo. Por las tardes cuido mi jardín en la terraza, leo novelas que siempre quise leer y veo mis programas favoritos sin interrupciones. He hecho amistad con doña Patricia del departamento de abajo. Nos tomamos té y jugamos dominó los miércoles por la tarde. No siento rencor hacia Miguel y Carmen. Siento algo mucho más poderoso, indiferencia serena. Ellos tuvieron décadas para valorarme como persona, no como propiedad. Eligieron lo segundo, y yo elegí mi dignidad. Mientras observo el atardecer desde mi terraza, rodeada de mis plantas florecientes y con mi café de canela, comprendo una verdad fundamental. A veces, la mayor victoria es el silencio que elegimos mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde están viendo esto? Comenten abajo.